Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos destinado para profundizar en los conceptos doctrinales más importantes, la prédica del domingo, el momento en el que nos consagramos a estudiar las Escrituras, el momento en el que nos reunimos como hermanos. Ojalá físicamente tenemos varios lugares físicos en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en México, donde sí nos reunimos con los hermanos, pero en los otros países no tenemos lugar físico, así que lo hacemos así. Virtualmente nos reunimos, compartimos la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación y obviamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy les damos a todos una bienvenida, un saludo muy especial. Glorificamos el nombre de Dios. Gracias a los que han estado ahí ya conectados desde hace rato, escribiendo, mandando sus comentarios, sus opiniones. Todo eso es muy importante para que el video rote más, para que la inteligencia artificial de YouTube diga, este video es interesante, hay que mandárselo a más gente, a más personas. Ayúdenos a compartir este video por todas sus redes sociales. Compártanlo en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en el WhatsApp de las tías, por todo lado, para poder llegar a más personas con la palabra de Dios, con el evangelio de verdad y poder predicar la palabra a muchas más personas. Seguimos con nuestro tema sobre la ortodoxia. La ortodoxia cristiana, las doctrinas fundamentales del cristianismo. Hemos visto ya muchas cosas, hoy seguimos en este tema. La clase pasada hablamos de la revelación general, hablamos de cómo poder llegar al conocimiento de Dios, por lo menos a conocer que existe un Dios solamente por medio de la razón. Pero eso no nos da la salvación, eso no nos permite saber cómo es Dios. Y hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la revelación especial y la sola escritura, que son los conceptos que nosotros los cristianos manejamos como ortodoxia, inamovibles, incuestionables, son algo innegociable. Pero comencemos orando y dándole la gracia o las gracias a nuestro Señor. Amado Señor, bendito Dios, soberano Rey del universo, tú eres todo para nosotros. Tú eres nuestro Dios poderoso, tú eres nuestro Dios fuerte y maravilloso. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea todo imperio y poder por los siglos de los siglos. Colocamos nuestra vida, nuestros sueños, nuestra mente, nuestros pensamientos en tu presencia. Colocamos esta palabra en tus manos, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que tú nos ilustres, para que tu palabra llegue a nuestra vida, Señor, trayendo consolación, trayendo restauración, trayendo edificación. Queremos aprender de tu palabra. Queremos, Señor, tener los argumentos suficientes para sustentar ante cualquiera que pida, Señor, razón de nuestra fe. Queremos tener los argumentos suficientes para demostrar que tu palabra es la verdad y que es solo tu palabra la verdad. Que nadie más tiene autoridad, que no hay autoridad absoluta en la tradición, que no hay autoridad absoluta en el magisterio, que la autoridad absoluta reposa sobre la palabra de Dios, que nos lleva a vida, que nos muestra el camino y que nos enseña lo que realmente nosotros debemos creer y cómo lo debemos creer, y que nos enseña quién eres tú y cómo actúas en nuestra vida y cómo te mueves en el corazón de aquellos que te buscamos, de aquellos que te invocamos, de aquellos que queremos cada día más conocerte. Gracias por cada uno de los hermanos que ya compartieron este video. Gracias por cada uno de ellos que le dieron like, que hicieron su comentario. Todo eso nos sirve para llegar a más personas. Si ellos algún día llegaron aquí a Biblia Libre fue porque alguien le dio like, porque alguien compartió, porque alguien hizo un comentario. Esas son las herramientas, Señor, que tú estipulaste para que podamos llevar la palabra de Dios por este medio. Gracias te damos, Señor, y coloco a cada uno de mis hermanos y hermanas que ya están conectados y que están escuchando hasta ahora tu palabra. Señor, tráelos a luz también y ayúdanos a todos a aprender de las Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos queridos. Hoy vamos a hablar, obviamente, de las doctrinas fundamentales y como les había dicho anteriormente, habíamos hablado la clase pasada, si no la ha visto, está aquí en nuestro YouTube, nuestro canal Biblia Libre Prédicas. Habíamos hablado sobre la revelación general. Dios, por medio de las cosas que creó, revela su existencia. Todos somos inexcusables porque por lógica podemos entender que un Dios existe. Pero ¿cómo es ese Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Quién es ese Dios? Aunque podemos razonar
que hay un Dios, no podemos razonar cómo es ese Dios. No hay forma de llegar por medio de la razón al conocimiento de quién es, cómo es, cuál es su forma de ser y de actuar. Así que para que nosotros podamos conocer a Dios, Él decidió revelarse de manera especial. Lo que nosotros definimos y conocemos como la revelación especial. ¿Y qué es la revelación especial? Bien, mi hermano querido. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Cómo edificamos a la iglesia? ¿Cómo conocemos quién es Dios? Por medio de Jesucristo. Jesucristo es la revelación especial de Dios. Pero no estoy solamente hablando de Jesucristo en el sentido de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, sino incluso Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Él ya era la revelación especial. Él se manifiesta por medio de teofanías desde el Antiguo Testamento. Cada vez que encontramos la palabra de Dios, cuando nos habla del ángel de Jehová, nos está hablando de una encarnación, o más bien una manifestación, no tanto una encarnación. No es una encarnación, es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad. Y entonces el ángel de Jehová vino y se presentó y habló a Abraham o a Lot o a Gedeón. Ahí está la segunda persona de la Trinidad manifestándose. La revelación que se recibe desde el Antiguo Testamento es una revelación especial de la segunda persona de la Trinidad. Y con más énfasis en el Nuevo Testamento. Es decir, es Él revelándose. Él es la revelación especial. Y esa revelación especial obviamente tenía que ser consagrada de una manera objetiva. Y la manera objetiva en la que tenemos consagrada la revelación especial es la Biblia. Bien pudo el Señor revelarse y que nadie escribiera nada. Pero entonces el concepto se hubiera tergiversado, porque hubiese sido un concepto de boca a boca, un concepto de oídas, un concepto de Dios, de que yo recibí la revelación y entendía esto, y hubiera sido como un teléfono roto, donde cada cual hubiese tenido una concepción diferente, distinta, porque cuando se comunica una verdad de esa forma, se tergiversa. Así que la única forma objetiva en la que el Señor podría manifestar su revelación especial era por medio de la Escritura. Y sigue siendo por medio de la Escritura. Alguien me hubiera podido decir, y si lo hubiera hecho por medio de un video sería más fácil. Imagínense lo largo que tendría que ser el video. Y por un audio, imagínense lo largo que serían los audios. No hay nada más útil que la Escritura. Lo que escrito está, escrito queda. La Escritura era la manera en la que se comunicaban en aquel entonces. Era la única manera de conservar conocimiento. Y es aún la manera más efectiva de conservar el conocimiento. Usted sabe lo que lee. Aquel que no lee, no sabe. Usted puede ver muchos videos de Biblia, pero si usted no ve la Biblia, no lee la Biblia, usted no sabe Biblia. Por más videos de Biblia que vea. Usted puede ver los videos de cualquier tema, verlos todos, y usted no va a saber sobre ese tema hasta que no lea sobre ese tema. ¿Qué es lo que los profesores hacemos con nuestros estudiantes? ¿Qué es? Ponerlos a leer. Si no lee, no aprende. Yo puedo darles una clase magistral de 2 horas. Y usted poner mucha atención. De lo que yo hablé, usted va a entender un porcentaje, pero no todo. De lo que yo hablo aquí hoy, usted va a entender un porcentaje, pero no va a entender todo. ¿Qué necesita para entender todo? Leer la Biblia. Cristiano que no lee la Biblia no es cristiano. Usted necesita leer la Biblia por usted mismo. No espera aprender teología solamente escuchándome a mí, o escuchando a Sugel, o escuchando a Miguel, o escuchando a John, o escuchando... No, usted mismo debe leer las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y ellas dan testimonio ¿de quién? ¡De Cristo! ¡De Cristo! Que es la revelación especial. La revelación objetiva de Dios. Sabemos quién es Dios por medio de Cristo. Y sabemos de Cristo por medio de las Escrituras. En pocas palabras, esto es la revelación especial. Las Escrituras son la revelación especial. Y eso es ortodoxia para católicos, protestantes y ortodoxos. La Biblia nos revela a Dios. Ya vimos cómo los católicos y ortodoxos incluyen libros extras, y hace 3
domingos argumentamos por qué no creemos que esos libros extras que ellos incluyen son inspirados. Si usted no ha visto ese video, le invito a que vaya y lo vea. Ahora bien, Hebreos capítulo 1, verso 1 nos confirma lo mismo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese cómo el autor de Hebreos, que yo creo fue Pablo, está diciendo que Dios habló de muchas formas y muchas maneras por medio de los profetas. En tiempo pasado. En pasado. Habló en sueños a los profetas. Sí, les habló en sueños. ¿Y hoy habla en sueños? Yo no puedo decir que no. Pero ya no es una manera sistemática de actuar de Dios. Era una manera sistemática del actuar de Dios en el Antiguo Testamento, no hoy. Por eso él lo está hablando en pasado, habiendo hablado en pasado muchas veces. ¿A quiénes? ¿En otro qué? En otro tiempo. ¿En cuándo? En otro tiempo a los padres por los profetas. Hablaba por profetas que decían el futuro y que decían muchas cosas que el Señor les mandaba decir porque escuchaban audiblemente la voz de Dios. Sí. Yo no puedo decir que hoy usted no pueda escuchar audiblemente la voz de Dios. Claro, Dios puede hacer lo que quiera todavía. Sigue siendo Dios, yo no puedo limitar a Dios. Pero ya no es una manera sistemática de obrar de Dios. Porque la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que eso era algo de otro tiempo. Era algo que el Señor hizo y una manera en la que el Señor habló en otro tiempo. Hay gente que anda buscando sueños todo el tiempo. Ay, yo tuve un sueño y en mi sueño vi una flor y en la flor había una abeja y en la abeja eso quiere decir que me va a casar. No, hermano. No ande buscando, interpretando allá cosas absurdas. Si usted tiene un sueño del Señor, usted debe estar y tener la interpretación de aquel sueño como lo hacía José. Porque él era un siervo del Señor. Los que no entendían los sueños eran los que no eran siervos del Señor. El copero, el panadero, esos no eran siervos del Señor. No entendían los sueños. José sí. Ahora, José tuvo un par de sueños. No andaba soñando cada 8 días. Hay gente que cada 8 días tiene un sueño que es una revelación de Dios. Y ese es el problema. La revelación de Dios por medio de sueños, la revelación de Dios por medio de profecías, corresponden a otro tiempo. ¿Dios puede hablar hoy por medio de eso? Yo creo que sí. Pero no está haciendo una revelación. No está revelando nada. La gente usa esa palabra indiscriminadamente. El Señor me reveló. ¿Cuál me reveló? El Señor reveló la Biblia. Ya no está revelando nada más. Revelar significa quitar el velo. La palabra griega original. Revelaciones. Apocalipsis, quitar el velo. El Señor ya nos quitó el velo y todo lo que necesitamos saber para salvación y santificación está aquí. No más. Y para llevar mi vida bien y para tomar decisiones, aquí. No más. Usted no necesita por allá que el Señor le muestre en medio de un sueño, que el Señor le confirme. Si usted necesita que el Señor le confirme algo por medio de un sueño, por medio de una profecía o por medio de alguien que venga y le hable, entonces, perdóneme, pero yo tengo que cuestionar grandemente su fe. La pongo en cuestión. Porque mi fe descansa en las Escrituras que son completas, plenas. Y que solo necesito de ellas para mi edificación, para tomar mis decisiones, para mi santificación y obviamente para mi salvación. En otro tiempo, dice Hebreos, habló por medio de los profetas de muchas maneras, sueños, profecías, visiones, muchas maneras. En este tiempo, ¿cómo habla? En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Y el Hijo le habló a los discípulos, a los apóstoles, y los apóstoles escribieron la Biblia. Ahí está. ¿Y hoy cómo nos habla? Por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia. Solo por medio de la Biblia, mi hermano. No hay nada, ninguna revelación, ningún sueño, ninguna visión, ninguna profecía que pueda mínimamente decir algo distinto a lo que está en la Biblia. Eso es lo que los cristianos protestantes creemos.
Eso es lo que hemos afirmado toda la historia y no vamos a creer nada diferente. Eso es ortodoxia, hermano. Eso no se puede mover. Por eso es que yo cuestiono a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los que andan diciendo, yo tuve un sueño y el Señor me mostró lo que va a pasar y van a haber grandes terremotos en toda la tierra. Por eso los cuestiono. Porque los cristianos protestantes ortodoxos históricos, los cristianos, no solo protestantes, los cristianos de toda la historia, hemos creído que todo lo que necesitamos saber está en la Biblia. Todo lo que necesitamos saber está únicamente en la Biblia. Si usted cree que tuvo una revelación, no una revelación, no fue una revelación, la revelación solo está en la Biblia. Usted lo que tuvo fue, bueno, una experiencia. Su experiencia es para usted, es subjetiva, no le sirve sino a usted. A nadie más. Que tuvo un sueño donde dice de ese sueño que va a pasar con Colombia. Carreta. Eso no nos sirve. Le sirve a usted porque es subjetivo. ¿Le servirá a usted? Yo no sé si Dios le habló o no, pero es algo subjetivo. No me venga a decir que es para todo, una palabra para toda la iglesia en Colombia. Mentira. Porque si necesitáramos una revelación extra a la Biblia, ya sea sueños, profecías o visiones, entonces la Biblia no sería suficiente. Y la Biblia es suficiente. Y si la Biblia es suficiente, no necesito ni sueños, ni profecías, ni visiones. Ay, pero es que Joel dice, y en los postreros días, los jóvenes verán sueños, los ancianos tendrán visiones. Sí. Y Pedro dice, eso se ha cumplido aquí. Hechos capítulo 2. Es que eso tiene un doble cumplimiento. ¿Dónde me dice la Biblia que las profecías tienen un doble cumplimiento? ¿Dónde? Hay profecías que evidentemente en una parte están hablando de una cosa y en otra parte están hablando del futuro. Eso sí lo creo. Pero que una sola profecía tenga un doble cumplimiento. Compruébame bíblicamente que una profecía tiene un doble cumplimiento. Porque la Biblia nunca dice, esta profecía se cumple hoy y también se cumplirá mañana. ¿Qué tipo de profecía es una profecía que se puede cumplir cada 8 días? No sé si me entienda. Estoy argumentándole. Para los que me critican también y dicen, no, es que usted no cree en nada. Claro, yo creo en todo lo que dice la Biblia. No necesito creer en nada más. Entonces, la Biblia es la revelación objetiva de Dios. Pero, ¿la revelación es solo la Biblia? ¿O podemos incluir otras cosas como la tradición? ¿La tradición tiene autoridad? Y ahí llegamos al problema famoso de la sola escritura. Y ahí es donde nos diferenciamos de nuestros amigos romanistas. Los romanistas también creen que la Biblia es la revelación de Dios. Pero ojo, para ellos, aunque la Biblia es la revelación de Dios, la Biblia necesita de algo más. La Biblia sola no es suficiente. Para nuestros amigos romanistas, la tradición, lo que los cristianos han hecho durante siglos y se ha transmitido por vía oral, transmisión oral, es tan válido como la Biblia. Está al nivel de la Biblia. Y lo que el magisterio define, que son los que interpretan la Biblia, los únicos que tienen el conocimiento y la sabiduría para interpretarla, está al nivel de la Biblia. Aun cuando hablen de cosas que la Biblia no dice. La Biblia no dice que María ascendió en cuerpo y alma a los cielos. No lo dice. Pero es un dogma católico, muy reciente además. ¿Por qué lo creen los romanistas? Porque el magisterio, los líderes de ellos, los obispos, arzobispos y todos ellos, definieron que así es. Pero la Biblia no lo dice, pero ellos dicen que sí. No encuentro, no hay un argumento, no hay un solo versículo que siquiera insinúe eso. Y los versículos que ellos intentan sacar para insinuar ese tipo de cosas son rebuscados absolutamente fuera de contexto. Y últimamente han intentado buscar versículos para sustentar ese tipo de doctrinas. ¿Por qué? Porque los protestantes, todas las doctrinas, las intentamos sustentar a través de las escrituras. Bueno, eso hacíamos antes de que llegaran el movimiento apostólico, profético, reino ahora y todas esas cosas que ya no les importa la Biblia. Como dice por ahí cierto Maldonado, que no todo es Biblia. Dios santo. Por eso es que cada uno cree lo que quiere y hacen cualquier cantidad de tonterías. Eso es lo que realmente crea el desorden. Que no todo sea Biblia. Ya vamos a ir a analizar eso. Entonces, la diferencia
fundamental, la diferencia de fondo que hay entre los romanistas, católicos romanos, y nosotros los cristianos protestantes es la sola escritura. De ahí parten todas las demás diferencias doctrinales. Todas las demás parten de ahí. Ese es el foco, ese es el centro. Esa fue la razón de fondo de la Reforma Protestante de 1517. La razón de forma era la justificación por la fe. Pero la razón de fondo era sola escritura. Porque ellos justificaban la salvación por obras por un razonamiento extrabíblico. Justificaban las indulgencias por la autoridad del Papa y del Magisterio, no por la Biblia. Así que aunque de forma el debate era por la justificación por la fe, de fondo el verdadero debate era por la sola escritura. Eso es lo que realmente, si usted le pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un católico y un protestante? Usted vaya al foco, sola escritura. Esa es la diferencia. Para los cristianos protestantes, nuestra única regla de fe, doctrina y gobierno es la Biblia. Para el romanista es la Biblia más la tradición más el magisterio. Esa es la diferencia. Ahora bien, la sola escritura, ¿qué es? Entonces es la doctrina que eleva a la palabra de Dios como la autoridad final en todo asunto de fe, doctrina y gobierno. La autoridad final no es el pastor, aunque ahora muchos pastores son autoridad final. Y pueden ellos contradecir la Biblia, y no de malas, nadie les puede contradecir porque ellos lo interpretaron así, punto. Aunque usted le muestre argumento. Y es ahí donde yo debato con estas personas. Es que el debate teológico es válido. Hace poco hice un debate teológico, no hablé mal de nadie, la verdad, en el video no hablé mal de nadie. Di dos ejemplos de dos hermanos que creen que la luna de sangre es la última, la que viene, no esta que pasó, sino la próxima luna de sangre es la luna de sangre final y ahí ya vendrá el fin de los tiempos. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque hago una interpretación bíblica y doy los argumentos bíblicos de cómo ese lenguaje apocalíptico era usado en varias oportunidades y en esas oportunidades no necesariamente hubo un eclipse lunar o hubo un eclipse solar. Era una manera en la que ellos hablaban de cómo venían cambios radicales en el universo, en su universo, en su vida. Era un lenguaje apocalíptico. Entonces estoy argumentando a través de la Biblia. Ni siquiera hablé mal de los otros hermanos. Dije, ellos dicen eso, pero yo creo y argumento a través de la Biblia que esto es lo que enseña la Biblia. Punto. Fin. Si no ha visto el video, vaya y lo vean. Vean, es interesante. Y comenzaron algunos a defender a sus héroes de la fe, a defender a sus superhéroes, a decir es que usted solo se la pasa criticando. No estoy criticando, estoy argumentando. Es que ya no es válido el debate. Es que hay que creerles a ellos porque son pastores. Entonces, ¿dónde quedó la sola escritura? ¿No que la escritura es nuestra principal fuente de fe, doctrina y gobierno? Y entonces, si no es la escritura nuestra principal fuente de fe, doctrina y gobierno, entonces creámosles a todo lo que cada uno diga y punto. Y nadie puede decir ni mu, decimos en Colombia. Nadie puede decir nada. Toca así, a ciegas, como corderitos, aceptarles absolutamente todo. No, perdóneme, no. Pablo nos hizo escudriñarlo todo. Hubo debates teológicos en el Nuevo Testamento. ¿Qué fue el Concilio de Jerusalén? Se sentaron todos a decir, ya todos estamos de acuerdo. ¿Qué opina Pedro? No, yo opino tal cosa. Listo, lo que diga Pedro. Sí, eso fue el Concilio de Jerusalén. ¿Fue eso? No, en el Concilio de Jerusalén hubo un debate teológico, hermanos. Ellos se sentaron, dijeron, bueno, del judaísmo, ¿qué vamos a conservar? ¿Qué prohibiciones? ¿Qué cosas? Y los apóstoles mismos estuvieron ahí, participaron del debate teológico. Hermanos, el debate teológico es algo válido. Lo que no es válido es tener que dejar que todo el mundo predique lo que se le da la gana y nadie puede chistear, nadie puede decir nada. Porque son los ungidos, porque son los siervos del Señor. Eso sí es antibíblico. ¿O es que no hubo debate teológico en ese mismo concilio entre los judaizantes y Pablo? Es que el libro de Gálatas no habla de ese debate teológico. No habla de eso. Por eso acá todos lo argumentamos y lo sustentamos con Biblia, mi hermano querido. Con Biblia. Sola escritura. Ahora, siempre que hay un conflicto de autoridad debe ganar la Biblia.
¿Cuál es la verdad? La que dicen los hermanos, que la próxima luna de sangre que viene es la que anuncia el fin de los tiempos y ya después de eso la segunda venida de Cristo. O lo que digo yo, que eso es un lenguaje apocalíptico, que todo eso se cumplió ya en Hechos capítulo 2 y que nada tiene que ver los eclipses con la segunda venida de Cristo. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué define la verdad? No puede ser ni el punto de vista de él ni el mío. La escritura. La escritura. Y algunos me dicen, es que usted no es nadie. Claro, yo no soy nadie, ellos tampoco. Es que es la escritura. Lo que importa es que dice la Biblia. Y no por ponerlo como lema de un canal de YouTube. No. Sino con una interpretación hermenéutica, buscando argumentos lógicos, racionales, históricos, bíblicos. Mirando la Biblia de pasta a pasta para ver qué es lo que dice. Interpretando en contexto y utilizando herramientas contextuales para la interpretación. Eso es lo que importa. Es que lo dijo el gran doctor Pepito Pérez. ¿A quién le importa que sea doctor? A mí no me importa que sea doctor. ¿O quién era Lutero? Lutero era un simple monje, hermano. Un monje. Pero se enfrentó contra los obispos, arzobispos. Contra Cayetano. Oh, gran teólogo Cayetano. Le importaba 5 a Lutero. Qué pena. Es que aquí el importante no es Cayetano. Tampoco soy yo. Es la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Solo la Escritura. Eso es lo que los cristianos hemos creído. O habíamos creído. Pero hoy en día los protestantes ya cogieron este concepto de sola escritura de juerga. Lo creen a medias. Sola escritura cuando me conviene, hasta que el Señor me muestre la revelación en un sueño, hasta que el Señor me muestre la revelación en una visión. Hasta ahí me llegó la sola escritura, hasta que el pastor diga lo contrario, hasta ahí me llegó la sola escritura. Hasta que, sí, como yo no les caigo bien, entonces lo que yo digo es falso. Pero no son capaces de debatirlo con la Biblia. Hay algunos que han hecho sus esfuerzos para debatirlo con la Biblia. Vale, porque el debate bíblico es válido. Pero la mayoría no hace debate con la Biblia, sino con su subjetividad, con sus odios, ¿sí? No, lo que usted dice está mal, porque usted es un siervo del diablo y punto. Y el argumento, hermano, el argumento. ¿Dónde está el argumento? Ahí se quedan supremamente cortos. En Biblia se quedan supremamente cortos. Entonces los romanistas creen, 1, la Biblia. 2, la tradición. Y 3, el magisterio. Esas son sus fuentes de autoridad. ¿Y qué pasa cuando la Biblia se contradice con la tradición y el magisterio? Porque es que no siempre han estado de acuerdo. Hay un tremendo mensaje de Lutero donde demuestra cómo los diferentes concilios se contradijeron entre sí. Y por un tiempo aceptaban una cosa y luego aceptaban otra hasta que lo convertían en dogma. Y ya cuando lo convierten en dogma no lo puede cambiar nadie, ni la Biblia misma. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un choque entre los conceptos de alguno de estos tres? Pues que el último que gana es la Biblia. Siempre tiene que haber una autoridad final. No pueden haber 3 autoridades finales. Tiene que haber una. No es lógico que hayan 3, porque si las 3 se contradicen, entonces ¿quién? Así que al final del día no es que estén en igualdad de condiciones. Al final del día el magisterio tiene la palabra. Incluso por encima de la tradición y de la Biblia. Es lo que ellos quieran aceptar, lo que sus líderes quieran decir, lo que ellos definan allá en esos concilios. Y no estoy diciendo que los concilios sean algo malo o negativo, para nada, porque lo he reafirmado en este mismo mensaje. El debate teológico es válido. Pero lo que quiero decir es que cuando lo ponemos como los católicos romanos lo ponen, finalmente lo que realmente estipula su fe, doctrina y gobierno no es ni la Biblia y ni siquiera la tradición, es el magisterio, que toma de la Biblia y la tradición lo que les viene en gana. Eso es lo que finalmente pasa. Entonces, para nosotros, aunque la tradición y el magisterio son importantes, nada está al nivel de la palabra de Dios. Y esto es algo también que tengo que contradecir a algunos amigos y hermanos reformados, que piensan que nosotros nunca tenemos nada en cuenta la tradición y el magisterio. Eso es mentira. Eso tampoco es verdad. Tenemos en cuenta la tradición y el magisterio, pero la última palabra la tiene la Biblia. Siempre. Siempre. ¿Cómo tenemos en cuenta la tradición? Porque es un argumento. ¿Para qué? Para entender la Biblia. Pero los primeros cristianos hacían esto y aquello. Entonces ahí estamos usando la tradición para explicar un tema bíblico. Pero si choca con la Biblia, lo que los primeros cristianos era contrario a lo que decía la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que gana? Pues lo que dice la Biblia.
no la tradición de los primeros cristianos, así sean muy primeros cristianos. ¿Me entienden? El magisterio, entonces se reúnen, ¿sí? Nosotros no tenemos, bueno, sí hay concilios protestantes, pero más que eso hemos tenido reuniones donde sacamos declaraciones de fe. La declaración de fe de Westminster, o confesiones como la confesión helvética, la confesión bautista, etc. También nos reunimos y hacemos debates teológicos válidos, hermano. Es que mis amigos neopentecostales, qué pena, ustedes no están acostumbrados al debate teológico. Para ustedes eso es raro y eso es dividir la iglesia, eso es dividir la iglesia, está atacando a los hijos de Dios y al siervo del Señor. Mentira, vaya, estudia historia. Los protestantes siempre hemos tenido debate teológico, toda la vida, toda la historia, siempre. Que usted no lo conozca y para usted sea un susto impresionante es diferente, pero eso ha sido algo que siempre ha existido. Y pueden reunirse todos los pastores más importantes y más, ¿sí? Pero si dicen algo contrario a la Biblia, ¿qué pasa? La Biblia gana, qué pena. Qué pena. Su interpretación muy bonita, pero muy rebuscada. Eso es lo que está pasando hoy en día con esta teología queer. Teología entre comillas. Eso de teología no tiene nada. Pero se reúnen tipos muy importantes, teolólogos muy conocidos, con grandes títulos en sus paredes, para terminar definiendo, no, el homosexualismo no es pecado, eso no tiene nada de malo, ¿sí? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y usted puede ser muy doctor y puede ser muy estudiado y con muchos diplomas y mucha cosa, pero la Biblia me dice otra cosa. Interpretada hermenéuticamente, objetivamente. Y no necesito ser un doctor, un super teólogo para interpretar esos pasajes bíblicos. Incluso la tradición histórica de la interpretación bíblica me dice que el homosexualismo es pecado. Punto. Yo no voy a cambiar eso. No lo voy a cambiar. Eso es ortodoxia cristiana. Y todo aquel que predica algo diferente al respecto de ese tema es una herejía. Así de sencillo. Esto no tiene vuelta de hoja. Esto no tiene negociación. Estamos hablando de ortodoxia cristiana. La ortodoxia no tiene negociación. Porque está fundamentada en los principios básicos históricos que entendemos de la Biblia. Nuestros nuevos grupos protestantes, desafortunadamente, para ellos está primero la voz del ungido, segundo la cobertura espiritual de la iglesia a la que pertenezco, y tercero ahí sí la Biblia. Entonces ahí es donde yo cuestiono la sola doctrina en muchas iglesias protestantes hoy en día. La sola doctrina, la sola escritura, en muchas iglesias protestantes hoy en día no existe. Es una mentira. Para ellos es más importante lo que su apóstol interpreta, lo que el siervo del Señor dice. Escuchaba, y voy a hacerle un video a ese señor, no me acuerdo cómo se llama, un barbuchas. Lo escuchaba en este día, en esta semana. Estaba diciendo, es que usted tiene que hacerle caso a su pastor porque él es su padre espiritual. Así se equivoque. ¿Cómo así que así se equivoque? No, hombre, póngase serio. Entonces estoy subordinado al pastor y no a la Biblia. Entonces la autoridad está sobre un hombre y no sobre la escritura. ¡Qué pena! ¡Se equivoca! Eso es una secta, es una herejía, es algo contrario a la ortodoxia cristiana que nos habla de la sola escritura. Yo no voy a estar sometido a alguien que se equivoque en interpretación bíblica. ¿Qué autoridad tiene un pastor? Y bien lo decía John MacArthur una vez que le hicieron esa pregunta. ¿Cuál es su autoridad como pastor? Y él decía, yo no tengo autoridad como pastor. Mi autoridad radica solamente en lo que la Biblia me deja, en lo que la Biblia me permite. Mi autoridad descansa en la autoridad de la Biblia. Y es así, mi hermano. Nosotros no tenemos más autoridad que la Biblia nos da, que la Biblia tiene. Hasta donde la Biblia diga. Pero si yo voy más allá de la escritura, pierdo completamente toda autoridad. Por eso ese concepto de este señor que no sabe nada de Biblia, de decir que hay que hacerle caso al pastor porque es el pastor, así se equivoque, es algo antibíblico, herético, antiortodoxo y una completa mentira. Así se los digo, sin pelos en la lengua, mi hermano querido. Y entonces cuando yo pongo al ungido a la cobertura por encima de la Biblia o como otras formas de autoridad al nivel de la Biblia, porque es que la cobertura también es que en mi iglesia es así. Es que como tenemos la cobertura de Guille, entonces aquí es así. O como tenemos la cobertura de Cash, aquí es así. O como tenemos la cobertura de otro falso profeta, así que se me ocurra. Otro falso maestro. Hay tantos y no se me ocurre ninguno, ¿no?
de Eduardo, de Eduardito, del Cañas. Entonces, como tenemos la cobertura del Cañas, es así. Así es así aquí en esta iglesia nosotros interpretamos así. Entonces cada uno interpreta. No, no es que cada uno interprete. Perdóneme. Eso no funciona así. Usted no sabe lo que es el evangelio todavía. Es la escritura la que habla, es la escritura la que tiene el primer lugar. Y si no tiene en su iglesia el primer lugar la escritura, entonces su iglesia no es iglesia. Es una secta. Así de sencillo. El cristianismo histórico y el protestantismo han siempre predicado la sola escritura y pretenderé comprobarlo a continuación. La dieta de Worms 1521, dieta de Worms, traen a Martín Lutero y le dicen retráctese de todo lo que usted ha escrito en estos libros, le ponen los libros ahí al frente, retráctese de todo lo que ha escrito aquí en estos libros, retráctese de las 95 tesis, pero también de todos estos textos. Si no los comulgamos, y él sabía que eso era ir a la muerte, él se va a orar, está toda la noche orando, gritando, hablando con el diablo, decía, así oraba Lutero. Y luego llega y dice esto: a menos de que se me convenza por testimonio de la escritura, o por razones evidentes, puesto que no creo en el Papa ni en los concilios de la Iglesia Católica Romana, eso entre comillas, pues eso no lo dijo, ni en los concilios, estoy encadenado por los textos de la escritura que he citado, y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada. Con una valentía impresionante, aquí él condensa el concepto de sola escritura. Ustedes tienen que comprobarme por medio de la escritura y de la razón que estoy equivocado. De lo contrario, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Yo no puedo negar la palabra de Dios. Por más de que el Papa diga lo contrario, por más de que ustedes todos aquí en la dieta de Worms se unan a decirme lo contrario. Todo el mundo me dice que estoy equivocado, pero la Biblia no. Y nadie me ha podido comprobar bíblicamente que estoy en un error. Por lo tanto, estoy atado a lo que la Biblia enseña, a lo que la Biblia dice, porque ella es mi principal fuente de fe, doctrina y gobierno. Es lo que dice él. En pocas palabras lo parafraseé. Ojalá los cristianos de hoy en día tuviéramos la valentía de Martín Lutero. Ojalá tuviéramos la actitud de Martín Lutero. Tristemente, sobre todo las iglesias neopentecostales se han apartado completamente de la sola escritura. Aunque dicen profesarla, en su práctica no lo hacen. No hay sola escritura en su práctica. Hay solo mito. Hay solo rituales. Hay solo revelaciones subjetivas. Hay intereses económicos, no solo escritura. Eso es lo que hay en la mayoría de las iglesias hoy en día, tristemente. Y no estoy hablando de la Iglesia Católica Romana. Que hay otras cosas y más ahí, pero no estoy hablando en este momento de ellos. Estoy hablando de las iglesias cristianas protestantes, que se autodenominan protestantes. Entonces dicen los romanistas, claro, Martín Lutero, como ellos no están de acuerdo con la sola escritura, entonces dicen los romanistas, Martín Lutero se inventó el concepto de la sola escritura, véalo, es culpa de él. Pero eso es un concepto inventado por Lutero. Vamos a argumentar que no es así. No es un concepto inventado por Lutero. Esto lo escribió Clemente de Roma, primer autor. Podría citar cientos, solo voy a citar algunos. Clemente de Roma, que murió en el 100, no sabemos cuándo nació, dice: habéis escudriñado las escrituras que son verdaderas, las cuales os fueron dadas por el Espíritu Santo, y sabéis que no hay nada falso o fraudulento escrito en ellas. Clemente está dando la prioridad a las escrituras y está sustentando, cuando vemos en el contexto, porque esos textos también hay que leerlos en el contexto, incluso los textos de los primeros padres de la iglesia, de los autores de aquella época, como en el caso de Clemente de Roma. En el caso de Clemente de Roma se está cuestionando algunas de las enseñanzas, pero él lo que hace es una defensa a las escrituras, porque en ese momento todavía no existía el canon. Y él está defendiendo las escrituras de los apóstoles y obviamente el Antiguo Testamento como canon. Y está diciendo, en ellas no hay nada falso. La Biblia es la verdad. Un romanista puede decir, pues que no estamos en desacuerdo con Clemente de Roma, la Biblia es la verdad, pero también la tradición y otras cosas. Bueno, sigamos viendo otros argumentos. Ireneo, este es un poco largo.
hablando de los gnósticos, que ni los profetas anunciaron, ni el Señor enseñó, ni los apóstoles transmitieron, y sin embargo ellos se glorían de haber recibido de esas cosas un conocimiento más elevado que todas las demás personas. Todo el tiempo citan textos que no se hallan en las Escrituras. Está hablando de los gnósticos. Y los gnósticos dicen, según Ireneo, que ellos tuvieron una nueva revelación, que ellos tienen un nuevo conocimiento, y citan unos textos que no están en la Biblia. Está hablando de los textos apócrifos de los gnósticos. ¿Qué es lo que está haciendo Ireneo? Diciéndoles, cualquier otra fuente de autoridad, cualquier otra supuesta fuente de conocimiento es inválida, porque la única fuente de conocimiento son las Escrituras. Y todavía no había canon. Todavía no había canon. Y él está diciendo, la única fuente de conocimiento son las Escrituras. Por eso dice él que se fabrican lazos con arena. Ellos están organizando a sus gnósticos una doctrina fundamentada en la arena, porque no se fundamenta en la Escritura. ¿Se da cuenta cómo es importante solo la Escritura para Ireneo? ¿Cómo descalificó cualquier otro tipo de conocimiento fuera de las Escrituras para hablar de cosas de fe? Y luego dice, también en Contraherejías, las Escrituras son perfectas, porque fueron habladas por la palabra de Dios y su Espíritu. Y si son perfectas, ¿para qué el magisterio? Y si son perfectas, ¿para qué la tradición? ¿Me entiende la lógica de lo que está enseñando Ireneo? Si la palabra de Dios es perfecta, entonces ¿para qué necesitamos otras fuentes de autoridad que para interpretar la Biblia? No, si la Biblia es perfecta, ella se interpreta a sí misma. Ya vamos a ver eso. ¿Me entiende? Otro ejemplo, también de Ireneo. Nosotros no hemos conocido la economía de nuestra salvación, sino por aquellos a través de los cuales el Evangelio ha llegado hasta nosotros, o sea, los apóstoles. Ellos primero lo proclamaron, después por voluntad de Dios nos transmitieron por escrito, para que fuese columna y fundamento de nuestra fe. También en Contraherejías. ¿Qué es lo que está haciendo Ireneo antes de que hubiera canon? Argumentando que lo que los apóstoles escribieron era palabra de Dios. Y que la única manera de llegar al conocimiento de Cristo era por medio de eso. Que no había otra forma. Que ni por la tradición, ni por las costumbres se podía conocer la palabra del Señor. Otro ejemplo, tercer ejemplo, Orígenes. Nadie debe establecer una doctrina a partir de un libro que no forme parte de la escritura canónica. ¿Se da cuenta? Orígenes. Nadie puede establecer una doctrina a partir de un libro que no forme parte de la Biblia, que no esté en la escritura. Orígenes le daría un infarto al ver todas las falsas doctrinas que han aceptado los romanistas, que no tienen nada que ver con la Biblia. No hay que consultar otra fuente, dice además. No hay que consultar otra fuente. ¿Para qué le preguntó al magisterio? ¿Para qué le preguntó o para qué miro la tradición? ¿Para qué? No hay, esas son otras fuentes. No necesito otra fuente. No lo dije yo, lo dijo Orígenes. Con esto compruebo que la sola escritura no es algo que se inventó Lutero, sino que los primeros padres de la iglesia ya predicaban. No hay otra fuente para conceder autoridad a cualquier conocimiento de doctrina. No hay otra fuente. Está hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Para que cualquier conocimiento de doctrina tenga autoridad. Solo la Biblia. Solo escritura. Orígenes está hablando de solo escritura. Eso no se lo inventó Lutero. Perdónenme, señores romanistas. Dionisio de Alejandría. Aceptamos todo aquello que se puede probar mediante la enseñanza de la Sagrada Escritura. Eso lo dice en Historia Eclesiástica, de Eusebio. Libro 7. Aceptamos todo aquello que se pueda probar mediante las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Si no se puede probar con la Escritura, no existe. Había un comercial hace unos años, aquí en Colombia, sobre las páginas amarillas. Entonces un niño atemorizado estaba en una carpa acampando y tiene mucho miedo por las brujas. Papá le dice, las brujas no existen. ¿Pero cómo lo sé? Entonces le pasa las páginas amarillas y él comienza a buscar bruja, bruja, bruja. No, no está. Ah, si no está en las páginas amarillas, no existe. La lógica aplica muy bien, es para la Biblia. Si no está en las páginas de la Biblia, no existe. No existe, es mentira. Si no es una doctrina claramente estipulada por la palabra de Dios, entonces no es verdad. Es simplemente una mentira. Atanasio, en el 296 al 373, las sagradas e inspiradas escrituras son suficientes para declarar la verdad. Son suficientes, no necesitamos nada más. Si eso no es sola escritura, entonces ¿qué es? Perdón.
Si eso no es sola escritura, entonces ¿qué es? Y no lo dijo Lutero. Agustín, que los católicos lo reclaman como propio, y algunos protestantes se lo dejan. Pero Agustín no era ni protestante ni católico, perdón. El catolicismo romano apenas se estaba formando, y en algunas cosas se equivocó, y en otras no. Y mire lo que dice aquí Agustín. ¿Quién ignora que la Santa Escritura canónica, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, está contenida en sus propios límites y que debe ser antepuesta a todas las cartas posteriores de los obispos, de modo que a nadie le es permitido dudar o discutir sobre la verdad o rectitud de lo que consta que está escrito en ella? ¿A quién duda de eso? O sea, para Agustín era absurdo siquiera dudar de que la escritura era la única fuente de fe, doctrina y gobierno. ¿Quién duda de eso? ¿Quién duda que está primero la Biblia que lo que escribieron los obispos? O lo que escribieron posteriormente cualquier otro, por más sabio que sea. Agustín está diciendo la Biblia está por encima de lo que yo escribo. Y tenía toda la razón. Gregorio de Niza dice, las escrituras son el canon de todos los dogmas. Fijemos nuestros ojos en ellas y solamente aceptemos las enseñanzas que pueden armonizar con ellas. Gregorio de Niza, 335-395. Y ya existía la Iglesia Católica. Y él ya está argumentando alrededor de la sola escritura. Solo aceptemos lo que armoniza con la Biblia. Si no armoniza con la Biblia es mentira. Eso lo está diciendo él mismo. Ahora bien, estas y muchas más citas demuestran la creencia de los primeros cristianos en la sola escritura. Solo extracté 7 autores. Usted puede hacer una lista de 50, si quiere, de muchos más fragmentos de padres de la iglesia que argumentan a favor de la sola escritura. A favor de la sola escritura. Así que no nos vengan, queridos amigos romanistas, con el cuentazo de que eso se lo inventó Lutero, que eso antes no lo creían, que todos se seguían por la tradición y el magisterio. Mentira. Lo hemos argumentado aquí. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Muy bien. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite. ¿Sí? La tradición recibe la palabra de Dios y la transmite, la puede transmitir perfecta. No hay variación en la transmisión por medio de la tradición. La tradición es algo infalible. ¡Wow! La transmite íntegra a los sucesores. ¿A los sucesores de quién? De los apóstoles. Ellos creen en la sucesión apostólica. Por eso creen que los obispos y el papa son sucesores de los apóstoles. Tristemente, algunos protestantes hoy en día asumieron esa doctrina católica y la practican. Entonces se autodenominan apóstoles, creen en la sucesión apostólica. Ellos son los que reemplazaron. Entonces ahora ya hay millones de apóstoles que reemplazaron a los 12. Estamos peor que los católicos, peor. O sea, es más lógica la doctrina católica que la doctrina de los movimientos apostólicos proféticos. Y no estoy diciendo que sea una doctrina lógica, pero en este punto es más lógica. Ahora, para que ellos iluminados por el Espíritu de verdad, la conserven, la expongan y la difundan. Iluminados, ellos son los únicos capaces. Una élite, un club, unos que son los iluminados porque son los sucesores de los apóstoles, los únicos capaces de transmitir la verdadera doctrina que les llegó por tradición, siquiera por la Biblia, por tradición. O sea, ellos crean unos lazos de conexión entre la Biblia, la tradición y los sucesores de los apóstoles supuestos, en cuanto ahí hay una verdad, pero muchas veces cada una de estas instancias se contradice con la otra. Y finalmente los que tienen la palabra final son, como ya lo dijimos, el magisterio. Bien, ahora, ¿enseña la Biblia la sola escritura? Tengo que decir categóricamente que sí. Sí. Salmo 119, 9 al 1. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Punto.
¿Será con guardar su palabra, escuchar al magisterio y seguir la tradición? No, con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ni de la tradición, ni de lo que me dicen mis líderes. ¿Sí? No, de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ejemplo número 2, Isaías 8, 19 al 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Si les preguntan a ustedes o les dicen, vayan consulten a encantadores, a adivinos, a brujos, podríamos incluir hoy a pastores o a ministros, a los que quieran. Lo que dicen es, ¿acaso no tenemos un Dios al que preguntarle? ¿No tenemos el testimonio de quienes ya murieron y escribieron en la palabra de Dios la ley? Está hablando obviamente de Isaías, todavía no había venido Jesucristo. O sea, lo que está diciendo es ahí, tenemos la palabra, no necesitamos lo que otros nos digan, no necesitamos otras fuentes de conocimiento, no necesitamos otras fuentes de verdad, tenemos la palabra. Por eso ahí dice, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si el encantador, si el hechicero, si el adivino, si el que sea, no habla conforme a la escritura, es porque no le ha amanecido. No ha llegado a él el conocimiento todavía. Quiero que quede claro eso. Sigamos con los argumentos. Jesús refutó a Satanás 3 veces de la misma forma. Escrito está. Seguido de una cita del Antiguo Testamento. Mateo 4, 4, 7 y 9. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál era la fuente de autoridad? Bueno, Él. Cristo es la fuente de autoridad. Él tenía toda la autoridad. Pero Él nunca le dijo a Satanás, mire que tradicionalmente los judíos hacemos esto o lo otro. Nunca le dijo a Satanás, mire que los fariseos o los sumos sacerdotes han dicho esto. No. Él toma la Biblia, toma el texto como única fuente de autoridad para refutar cada tentación de Satanás. Ahora, Marcos 7:8, mira lo que dice. Porque dejando el mandamiento de Dios, está hablando con los fariseos, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Mire cómo, en vez de apoyar la tradición, el Señor Jesús combate la tradición. Ustedes se aferran a tradiciones que son extrabíblicas, porque ellos en el periodo entre la última revelación de Malaquías, o las revelaciones finales que tuvieron, y el periodo en el que vuelve Jesucristo, o en el que viene por primera vez Jesucristo, van a surgir una cantidad de tradiciones y de cosas diferentes. Tradiciones. Y Jesús les dice, ustedes aferran a sus tradiciones, olvidando el mandamiento de Dios. ¿Qué es más importante, sus tradiciones o el mandamiento de Dios? Ojo, el Señor no es que esté diciendo que la tradición no sirva para nada. La tradición tiene su espacio. Pero el mandamiento de Dios está primero. Y cualquier tradición que contradiga el mandamiento de Dios tiene que ser anulada. Porque primero está la palabra de Dios. Esa es la lógica con la que actúa o con la que narra el Señor este versículo. Ahora bien, este texto usted lo sabe, 2 Timoteo 3, 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Has conocido tu tradición? ¿Te instruyeron tus maestros o has escuchado? Escúchame a mí, que yo te... No, ni siquiera eso. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras son las que nos llevan a la salvación, nos hacen sabios para salvación. Solo por medio de la palabra puedo nacer de nuevo. La obra del Espíritu Santo se hace o actúa en el hombre por medio de la Biblia. No por medio de experiencias, no por medio de arrastrarme en el piso. Usted puede arrastrarse todo lo que quiera, pero si no entiende lo que la Biblia le está diciendo, no hay obra alguna. Es con el entendimiento. El Señor nos hace nacer de nuevo y entendemos la Biblia. Y así entonces podemos llegar a los pies de Cristo.
Esto es importante entender. Entonces, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, no solamente sirve para salvación, sino también para santificación. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, obviamente no está hablando de todos los escritos del mundo. Pero para ellos, en la lógica de ellos, básicamente la única escritura que tenía sentido era la escritura sagrada. Y lo que está diciendo Pablo es que toda esa escritura sagrada es inspirada por Dios. Pero la palabra inspirada, theosnestus, significa realmente expirada. Debería decir expirada por Dios. O sea, sale directamente de la boca de Dios. Aunque no es una inspiración mecánica, no es que Dios le diga ahí a Pablo, escribe, os saludo en el amor del Señor, os saludo en el gracia y paz a vosotros, gracia y paz a vosotros. Sigue escribiendo, Pablo, sigue escribiendo. No, no es así. Claro que hay parte del autor en la escritura. Claro que hay parte del cómo Pablo escribía, o cómo Lucas escribía, o cómo Pedro escribía. Pero todo lo que escribieron fue guiado. Dios permitió que lo escribieran así, porque el Señor sabía que eso tenía que ser perfecto. La palabra de Dios es perfecta. Y aquí quiero ser claro con algo. La palabra de Dios es perfecta, las traducciones no. La palabra de Dios original es perfecta, las traducciones no lo son. Son imperfectas, todas. Por eso necesitamos varias traducciones para poder tener un concepto más global. Y por eso necesitamos leer toda la Biblia para interpretarla mejor. Porque con los pequeños defectillos en las traducciones se han creado grandes herejías. Grandes herejías. Dios guió la escritura de los textos originales, pero no la de las traducciones. Sin embargo, también creemos los cristianos que aunque las traducciones no son perfectas, Dios ha preservado lo esencial, lo importante de su palabra en el conjunto de la palabra, durante toda la historia, hasta el día de hoy. Ahora, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, salvo y santo. Salvo y santo. Mateo 15, 1 al 19. Entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Las tradiciones de nuestros ancianos. Tus discípulos las están quebrantando. ¿Qué es lo que pasa contigo? No se lavan las manos cuando comen pan. Eso es una tradición. ¿Eso era bíblico? No, era tradición. No estaba en las escrituras. Como no está en las escrituras que María se fue en cuerpo y alma al cielo. Eso no está en las escrituras. Está en algunas tradiciones muy recientes además. ¿Sí? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué está haciendo? Dese cuenta, hermano católico romano. ¿Qué está haciendo el Señor? Está diciendo, un momento, es que la Biblia está primero que su tradición, la escritura está primero que su tradición. No me digan que por qué mis discípulos quebrantan la tradición. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué quebrantan la escritura con sus tradiciones? Es que la escritura está primero que sus tradiciones, primero que lo que han heredado durante siglos. Entonces, qué pena. Pero el concepto de sola escritura sí está en la Biblia. Aquí el Señor ataca ese concepto de que la tradición es tan importante como la Biblia. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre y a la madre muera irrepresiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, Corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no debe honrar a su padre o a su madre. O sea, en la tradición, ellos inventaron una manera de saltarse el mandamiento de Dios, que era obligatorio. Honrar a padre y madre no es una opción. El que no honra a su padre y a su madre peca. Y como peca, muere. Se condena. Esto es así de radical, mi hermano. Qué pena. Si usted es un verdadero cristiano, usted debe intentar honrar siempre a su padre y a su madre. Debe siempre darle el honor que ellos merecen por el solo hecho, el simple hecho de ser su papá o su mamá. Pero estos hombres inventaron una manera para, por medio de una ofrenda, ya no necesito honrar a mi padre y a mi madre. Y listo. ¿Y qué les dice Jesús? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
Cualquier parecido con lo que han estado haciendo nuestros amigos romanistas durante toda la historia es pura coincidencia, invalidando mandamientos bíblicos a punta de tradiciones. Nos invalidan el mandamiento bíblico en contra de la idolatría de hacer imágenes a punta de tradiciones y manipulando algunos versículos bíblicos. ¡Ay, vea! La serpiente en el desierto, eso era una imagen, iban a ellos y la adoraban y todo. Pues vea bien la historia de la serpiente en el desierto. Primero, tipifica a Cristo. Eso es lo que dice el Evangelio según San Juan. Segundo, la gente después de muchos años comenzó a adorarla. Y si no estoy mal, Ezequías mismo dice, no, ¿cómo es posible? Destruyan esa serpiente, acaben con esa cosa, porque el único que debemos adorar es a Dios. Y la tuvieron que destruir. Así que esa serpiente en el desierto no justifica hacer imágenes. Pero es que habían imágenes en el propiciatorio, pero no se postraban a adorar esas imágenes, ni pensaban que esos eran ángeles de verdad, ni les hablaban a los ángeles. Es que había una cantidad de imágenes dibujadas en el templo, eran decoración solamente, no vengan con cuentos de que les ponían velas. Pero hay tradiciones, porque había un sincretismo histórico entre el catolicismo romano y una cantidad de religiones paganas, y ellos desde el principio, para mantener a aquellos que obligaron a ser cristianos, porque cuando se mezcla el Estado con la Iglesia, los obligan a muchos que eran de otras religiones a hacerse cristianos a las malas, y para mantenerlos, mantuvieron muchas de sus tradiciones religiosas paganas, mezclándolas con cuestiones cristianas. El propósito original era evangelizarlos, hasta ahí muy bien. Pero cuando eso contradice principios bíblicos, mi hermano querido, perdóneme, la tradición debe ser eliminada, porque lo primero es la Biblia, solo escritura. A ellos no les importó y mantuvieron todo eso, como se viste el Papa, todo ese báculo que lleva, todas esas cosas, son tradiciones de ellos, de religiones paganas, son tradiciones babilónicas, persas, son tradiciones de otros pueblos y nada tienen que ver con el cristianismo. Nada tienen que ver. ¿Dónde está eso en la Biblia? Invalidan el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Lo mismo que hicieron estos hombres. Hipócritas, les dice el Señor. Bien profetizó Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, etc. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y privada no habla solamente de que yo interprete como se me venga en gana la Biblia, sino también habla de que un grupo interprete como se le viene en gana la Biblia. Eso también es interpretación privada. Hay un grupo interpretando la Biblia como se le viene en gana, conforme a sus conveniencias. Eso es lo que hace el magisterio de la Iglesia Católica Romana. Interpretan la Biblia a su conveniencia como se les viene en gana. Es interpretación privada. Es que la Biblia no es de interpretación privada. Y entonces, ¿es de interpretación colectiva? No, tampoco. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia la interpretamos argumentando con la misma Biblia. Ahora dice, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios controló lo que ellos escribieron, pero no fue algo mecánico, sino que Él lo llevó, lo controló, aunque se expresa el autor también en el texto. Pero quiero enfatizar aquí, no es de interpretación privada, ni de un grupo, ni de una persona, ni del pastor porque es el ungido, entonces él es el único que puede interpretar la Biblia. Mentiras. Es que la Biblia no es que la interprete yo, o que la interprete él, es que usted interpreta así, me dicen a mí mucho. Usted lo interpreta así. No, no es que yo lo interprete así. Es que la Biblia se interpreta así a sí misma. Y le compruebo con los versículos bíblicos. Pero es que así es como usted lo ve. No, no es que así es como yo lo vea. Es que compruebe usted con la propia Biblia que es diferente el asunto. Compruébelo usted con la propia Biblia. Hay gente que lo puede hacer. Mire, yo entendía esto antes de tener las posturas teológicas que hoy tengo. Porque esto es ortodoxia, esto es básico, esto lo creemos todos los cristianos supuestamente. Así que yo entendía esto. Cuando alguien llegó con las posturas teológicas diferentes a las que yo tenía, yo ya siendo ministro, yo había predicado, yo ya había sido líder, pero alguien llegó y me comenzó a mostrar cosas. Yo le dije, no, un momento, y comencé a sacarle mis argumentos. Pero esa persona comenzó a mostrarme a través de la Biblia otros argumentos y contraargumentos, y a llevarme aquí, y a llevarme allá, y a llevarme al otro lado. Con la Biblia.
¿Me interpretó él desde su interpretación? No. La Biblia se interpretó a sí misma. La Biblia no es de interpretación privada. Juan Calvino dice, le debemos a la Escritura la misma reverencia que le debemos a Dios, porque ha procedido de él. Segunda, o más bien primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Alguien, y más adelante, próximamente, en la próxima prédica, cuando hable de los argumentos en contra de esto, me dirá que es un argumento circular decir que la misma Biblia dice que ella misma es la palabra de Dios. Que yo no puedo decir que yo mismo soy algo, que alguien externo a mí tiene que decirlo de mí. No sé si me entienda. Que la Biblia misma no puede decir yo soy la palabra de Dios y lo que yo digo es verdad, porque entonces eso no sería argumento. Pero en el caso de la Biblia eso no se cumple, no es un argumento circular. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro, son 66 libros. No es un autor, son más de 40 autores diferentes. ¿Me hago entender? Y que un autor valide a otro autor, ya nos está diciendo que es la palabra, que diga esta es palabra de Dios, esta es palabra de Dios. Cuando Jesús usa la palabra de Dios para argumentar los libros que tenemos hoy en el canon, es él argumentando sobre otros. Ahora, aquí pasa algo similar. Pablo está diciendo que lo que él y los discípulos les predicaron a ellos lo recibieron como palabra de Dios porque es palabra de Dios. No es un argumento circular. Pablo está sustentando lo que él predica, no como su propia palabra, sino como la palabra de Dios. Por eso creemos que lo que Pablo escribió es palabra de Dios. Pero no solo porque Pablo lo dijo. Más adelante Pedro lo va a decir sobre lo que Pablo escribió. Definitivamente, mi hermano. Definitivamente. Después veremos las objeciones a esto. Pero definitivamente, la Biblia enseña la sola escritura. Definitivamente la Biblia enseña que es solamente por medio de lo revelado, porque es objetivo. Porque si nos ponemos a escuchar al magisterio y la tradición, partimos de una subjetividad enorme. Porque así es como surgen las falsas doctrinas y las herejías. ¿Por qué hay tantas herejías hoy en día? Porque no tuvieron sola escritura, sino es que Elena de White tuvo una revelación y ella, entonces ya comienzan a interpretar toda la Biblia con las gafas de la revelación de Elena de White. ¿Me entienden? Ya no es objetiva. Ya hay una subjetividad, se vuelve en una interpretación privada de las escrituras. Lo mismo hacen los mormones. Pero lo mismo hacen muchos cristianos protestantes interpretando la Biblia con las gafas de su líder de turno. Con las gafas de su líder de turno. Ah, es que el pastor Corson dijo eso. Tiene que ser verdad porque lo dijo el pastor Corson. Y si la Biblia dice otra cosa, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ese es el problema, mi hermano. Quítese las gafas de su líder. Quítese las gafas de su iglesia. Quítese las gafas de su subjetividad particular. Quítese las gafas de sus intereses, porque muchos leen la Biblia queriendo encontrar lo que están buscando. No haga exégesis, no tome los textos y los aplique a lo que usted quiere creer. No, eso es exégesis. Haga exégesis, saque los textos y mire qué es lo que ellos dicen. Eso no es un trabajo fácil. Fácil no es. Hay que leer y leer y leer toda la Biblia y volverla a leer y leer aquí, y leer allá y leer acá y leer acá. Nosotros los cristianos, a diferencia de los romanistas, no tenemos un único líder que nos dicta las verdades absolutas que debemos creer. No.
pero tenemos la Biblia, que es nuestra única luz para que nos diga cuáles son las verdades que debemos creer. Y si usted no está de acuerdo conmigo o cualquier otro, porque no le gusta, usted se equivoca. Porque no se trata de no estar de acuerdo porque no me gusta lo que él dice, sino cuál es el argumento bíblico que tengo para contradecirlo. A mí no me gustaba cuando me enseñaron estas doctrinas de la gracia por primera vez. No me gustaron. No eran de mi gusto. Pero yo no podía contrarrestarlas bíblicamente. Los argumentos que encontré para contradecirlo bíblicamente eran y son hasta hoy muy flojos para contradecirlos. No lo puedo contradecir. Soy muy débil. Y yo estoy sometido a la palabra de Dios y tengo que decir lo mismo que dijo Lutero. Estoy encadenado a la palabra de Dios. Si ustedes no me pueden demostrar por medio de la Biblia y de la razón que estoy equivocado, no me retracto. Y así como lo dijo Lutero, lo digo yo en mis videos. No es que yo tenga la verdad absoluta, solo que hasta ahora es el entendimiento que tengo de la Biblia y por eso no me retracto. Ya me he retractado otras veces de otras cosas. Ojo, no quiere decir que yo sea absolutamente radical, porque yo antes creía cosas diferentes alrededor de la escatología, por ejemplo, y tuve que retractarme de mi escatología. Yo me retracté de mi escatología y pedí perdón. ¿Por qué? Porque bíblicamente la Biblia me enseñó que es otra cosa que puedo hacer. Yo quisiera que fuera así, me parece más chévere, ¿sabe? Un rapto pretribulacional y 7 años y no sé qué, y el anticristo y el templo. ¡Wow! Me parece hasta de película. Es que se han hecho películas con esa trama. Me parecería chévere a mí, a un ser imperfecto y torpe como yo. Pues que la Biblia me enseña otra cosa. ¿Qué hago? Yo quiero seguir la Biblia. Y los argumentos que me presentan no son suficientes ante los argumentos de la Biblia. Cuando vaya a criticar a alguien, hágalo con argumentos. Cuando nosotros hacemos crítica, lo hacemos con argumentos bíblicos. Podemos o no estar equivocados, pero son los argumentos bíblicos con los que contamos. Y si vamos a aceptar el debate de alguien es porque tiene argumentos bíblicos suficientes como para contradecirlo. Desafortunadamente yo no puedo personalmente contestar absolutamente todos los miles de mensajes que nos llegan en YouTube. Veo uno que otro. Soy honesto. Veo algunos. No puedo leer todo eso. No me queda tiempo, hermano. ¿A qué horas leo la Biblia? ¿A qué horas estudio? ¿A qué horas predico? ¿A qué horas hago videos? ¿A qué horas viajo para predicar a otros lugares? No me quedaría tiempo. No me queda tiempo. No puedo contestarles a todos. Hay gente que abusiva y groseramente le escribe, espero respuesta. Pues, ¿usted como quién es para pedirme respuestas? ¿Sí? No, si usted quiere respuesta, pues busque la respuesta en la Biblia. No me la pida a mí. Puede que yo tenga una respuesta, pero no tengo tiempo para gastarlo en usted, perdóneme. Si usted fuera de mi congregación y mi iglesia, lo gastaría porque usted es de mi grey y quiero hablar con usted y demostrarle bíblicamente eso. Pero si no, es un debate absurdo, bizantino, no tiene sentido. Pero con esto termino, mis hermanos. Estoy sometido a la Biblia. La palabra de Dios es primero. Y esa debe ser la actitud de todo buen cristiano. Si la Biblia me comprueba en los conceptos secundarios que estoy equivocado, porque los primarios son incuestionables, porque ya son clarísimos en la Biblia. Si los secundarios me pueden comprobar que estoy equivocado, me retractaré. Porque yo quiero seguir la Biblia, seguir lo que la Escritura enseña. No seguir a hombre alguno, a líder alguno, a iglesia alguna. Eso no me importa. Quiero seguir a la Biblia. Ella es mi regla. La próxima clase veremos los argumentos en contra de la sola Escritura y los debatiremos. Oremos. Amado Señor, te doy mil gracias por haber estado con mis hermanos y compartido este tiempo. Gracias por lo que nos has podido enseñar alrededor del concepto de la revelación especial y específicamente de la sola Escritura. Gracias, Señor, porque creo que esto es algo ortodoxo y fundamental, que esto nos separa de los amigos romanistas. Y definitivamente es una convicción personal, interna, absoluta, que tengo y que hemos tenido los cristianos protestantes durante toda la vida y los verdaderos cristianos, creo, también durante toda la historia. Por eso, permítenos, Señor, que entendamos eso, porque nos hemos alejado. Ten misericordia de todas las iglesias que se han alejado del concepto de sola Escritura. Ten misericordia de todas las iglesias que ahora le creen más a su revelación, a su sueño, a su pastor, a su concilio, que a lo que la Biblia dice. Y se someten a ellos a ciegas,
aunque tengan dudas en su corazón y en su mente, pero no les importa, porque les importa más la posición o el título o el cargo o el placer que sienten al ser usados en su iglesia. Señor, quita todas esas mentiras, esa idolatría que hay en tanto protestante, quita esa mentira que hay en tanto que se hace llamar cristiano, y que entiendan que la verdad, la única verdad que merece ser seguida, es la verdad que tu Biblia, que tu palabra enseña. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los guarde. Espero haber sido suficientemente claro. Comparta este video, dele like, suscríbase. Hay dos botoncitos. Uno dice unirse, que es para aquellos que quieran recibir cierto material extraministerial y quieran también aportar una cantidad muy mínima. Son como $2 o menos en algunos países. Hay otro, que es el de patrocinadores, que bueno, ese ya puede variar la cantidad y es más amplia. Y es solo para quienes les nazca, quienes quieran dar ofrenda. Es una forma de dar ofrenda. Es todo. Si quiere, puede usarlo. Si no quiere, tranquilo. Yo le sigo predicando igual, sigo orando por usted igual. No hay ningún problema. Es para el que le nazca, para el que quiera. No lo hace más ni menos dar o no dar. No. Es para el que quiera hacerlo. Y es bueno y es bíblico ofrendar. Y por eso dejamos ese botón ahí también. Gracias por haber estado con nosotros. Síganos acompañando aquí en Biblia Libre. Biblia Libre